días, hombre. No sé, diga algo, ¿no? Yo me iría a dormir. Ay, la ferma, yo sé que estoy baja de morir. No te voy a contar eso como un chiste, van a decir la tía esta sádica. Hombre, bueno, te cuento. Últimas noticias, señoras y Una señores. señora de 80 años cuidaba a su hermana de 84 con problemas cardíacos, una cardiopatía muy severa, muy grave. Entonces, pues un día de tornado, Realmente estás contando como si tuviese un cuento. un día de tornado, pues un autobús perdió el control porque el agua se lo llevó y fue a empotrarse en el salón de casa de esta señora. Y la señora fallece. Todo el mundo pensaba que se había muerto porque el autobús la había arrollado y la había matado, pero no es la señora. Muere de un infarto. Murió de un infarto. Al ver el autobús Del susto. en su salón, en su propio salón. Del susto de ver el autobús. Vamos. Hola, esta es la fábula de el conejo y el pájaro. Esto es un pájaro y un conejo que están por la selva, por allí por el campo, saltando la. En esto que empieza a llover y a llover y a llover. Y el conejo pues se pone chorreandico. Entonces llama a la puerta del nido y dice: hola, pajarito, por favor, déjame que me refugie en tu nido, que hace mucho frío, estoy para ir hasta la bolsa porque llueve mucho. Y el pájaro: no. Sigue lloviendo, sigue lloviendo, sigue lloviendo. Y ya le llega el agua al conejo por las patas, le cubre las patas, vuelve a llamar desesperado: por favor, pajarito, déjame que me refugie en tu nido. Que mira, que está lloviendo y estoy cargado hasta los huesos. Por favor, déjame que me refugio. Y el pájaro: no. Sigue lloviendo, sigue lloviendo, sigue lloviendo. Ya le llegaba el agua al conejo al cuello. Y ya desesperado llama a la puerta del nido del pájaro: por favor, pájaro, déjame que me refugie en tu nido. Que mira, me llega el agua al cuello. Estoy desesperadico, estoy helaico de frío. Por favor, déjame que me refugie en tu nido. Y va y dice el pájaro: no, no y 1000 veces más. No. Espérate. Continuación. Volverá. Continúa. Del chiste anterior. De la fábula Dale anterior. prisa. Bueno, entonces ya, como digo, ya le cubría, ya le llegaba el agua al conejo por el cuello. Y llama otra vez al pajarito: pajarito, por favor, déjame que me refugie en tu nido, que mira, me llega el agua al cuello, voy a ahogarme, por favor, déjame que me refugie en tu nido. Y el pájaro dice: no y 1000 veces no. Moraleja: cuanto más se moja el conejo, más duro se pone el pajarito. Adiós. Me jodía con el tornado que provocaste. Me maltratan psicológicamente. A ver, madre de Antonia. Aquí, porque sé que te la va a enseñar Antonia. A ver, ¿tú crees que con esta carita de ángel que Dios me ha dado, yo puedo provocar un tornado? Ni cantando, ni bailando, ni llorando. Sí, porque le salen... Yo no puedo provocar un tornado. Sea la bruja de mi compañera y de tu hija. Y eso ponte, y de tu hija también, que dicen que yo provoqué el tornado porque canté. De psiquiátrico. ¿Eh? Ellas que están como chotas. Se llama Jerónima, mi madre. Jerónima, hola. Porque como sé que ya me conoces a través de tu hija, que parece el paparazzi de aquí de la Cuarta B de Sondureta, está todo el día con la cámara. Pues hola, soy Ana, encantada de que me conozcas, porque yo a ti no te conozco. ¿Qué hacemos por aquí? ¿Haz algo? Posición de trabajo. No, hay una foto en condiciones, joder. No, que eso es un vídeo. Posición de trabajo. Un segundo. No, hazme una foto en condiciones, si te presentas a alguien que diga: ah, mira qué chica más formal. Hay alguien se en el trabajo. Habla, baila. Joder. Es que queda... Malo no se me olvida, pero bueno, lo dejo, ¿no? Con el tiempo. Ahora, si me hace algo bueno, eso no se me olvida nunca. Nunca. No ¿Ha llores. escuchado usted, Jerónima? Es que un ejemplar en peligro de extinción. Sí. No, sabe usted, menos mal que Antonia ya termina, porque si no, la pobre mía, la tenía usted que llevar al psiquiátrico, de estar con nosotras. Que soy su maltratadora, dice la muy guarrona. Si solo la he tratado dándole besos y cariño. Y dice que la maltrato.
Cuando tú veas a una señora que te mira mucho y digas, esa es. Esa es la madre. Mira, esta es Jerónima. tú dirás, una señora me mira mucho, esto tiene que ser la madre de Antonia. Ahora, lo que sí veo, Jerónima, es que es de psicoanálisis que Antonia está todo el día con la cámara. Pobrecita. Es parte de mí. Es parte de mí. La cámara es un apéndice de sus manos. Aciclovir, aciclovir. Aciclovir. Ahora por detrás. Queremos un plano. Queremos un plano. Queremos un plano de todo. Mira, es que es para pedir para darte un traslado. Realmente estoy muy enfadada porque Vale. Ana Valdivia ha sido la protagonista de ese vídeo de la ciclovía. Todo el resto chupaba cámara. No, yo no. Entonces, eso no puede ser. Ella. Que no, ha sido Ay, pero ella. sí, Claro, ¿lo ves? Te paso a mi compañera, Ahora me que es que quitas, ahora te el llamo. protagonista. Ahora te llama mi compañera. Que no puede ser. Esta sí que le gusta chupar cámara, ella. Que esto no puede ser. No puede ser. Ana, definí. Yo no quiero salir. No participo en la opinión. Algo más. Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir. Crucificado por un pecado que no sé si apenas cometí. Arrepentido sin un